Los sindicatos en Europa tuvieron un papel destacado más por la aparición de las nuevas ideologías como el socialismo utópico de Owen, el socialismo científico marxista de Marx y Engels o el anarquismo de Bakunin. Lo que pedían los sindicatos eran condiciones mejores para los trabajadores y por ello crearon asociaciones y eso dio lugar al final a reducción de la jornada laboral, que tuviera mejores condiciones de vida y en torno también al salario. El movimiento sindical comenzó en Inglaterra debido a la Revolución Industrial. Ya en el siglo XVIII había asociaciones llamadas sociedades fraternales, friendly societies. Aparte, también se crearon las unions o asociaciones de trabajo y los clubes de reforma política y de tendencia democrática. Inglaterra fue el primer país donde comenzó el sindicalismo debido más también a la Revolución Industrial, como he dicho antes. William Pitt promovió las Combination Laws de 1799 y 1800, donde se prohibieron las asociaciones. Hay que decir que tenía el gobierno miedo debido al estallido de la Revolución Francesa, porque se produjo un paradigma en el ámbito político en el país galo. Entonces, estuvo en vigor hasta 1824, se derogó mediante la ley que permitía la libre asociación. El ludismo, movimiento obrero, surgió como rechazo violento por parte de los trabajadores de la industria textil a las nuevas máquinas que amenazaban su puesto de trabajo. El ludismo tuvo gran fuerza en Inglaterra. Con la legalización de asociaciones, la primera fue la masacre de Peterloo, en Manchester, en 1819, con 200 heridos y 11 muertos. El gobierno inglés quiso legalizar asociaciones obreras. En 1825, una nueva ley limitaba su acción e incluía la huelga o las acciones de boicoteo dentro de la ley de conspiración, contra la monarquía o contra cualquier crimen. En 1830, varios intentos de formar una gran unión sindical en la figura de Robert Owen, que fue uno de los ideólogos del socialismo utópico, y se creó con ello la Gran National Consolidated Trade Union, Gran Sindicato Nacional Consolidado, y duró tan solo un año. También apareció el cartismo, derechos políticos como el sufragio universal, independencia de los diputados, 8 horas de jornada laboral o la revisión de las leyes sobre los pobres. Esto eran los que pedían los trabajadores. También está la Carta del Pueblo, la People Chart, lo presentó el Parlamento inglés, la Working Men's Association de Londres, en la cual, bueno, pues que tenía que ayudar a los obreros, a la baja y a la media burguesía. El movimiento cartista tuvo su apogeo entre 1838 y 1839, pero el problema es que la última manifestación que se produjo en Londres duró hasta 1848. El cartismo fracasó y ya el movimiento sindical inglés vio que la única manera eran métodos pacíficos y las negociaciones o cualquier negociación. En Inglaterra nació el sindicalismo unido a la revolución industrial y de ahí se propagó hacia el resto de los países europeos. Francia, en la época medieval, contaba ya con asociaciones de trabajadores solteros, llamados compagnottes, artesanos dedicados a la construcción. Todas las asociaciones estuvieron hasta la segunda mitad del siglo XIX. A partir de ese momento aparecieron los sindicatos, llamados sociétés de résistance, más combativos. El comienzo se produjo entre 1830 y 1840, unido a la industrialización. Huelgas en Lyon en 1832 y en 1834 de los trabajadores de la sed. En 1845, conflictos similares de las minas o de los carpinteros en París, y la revuelta quedó sofocada por la fuerza militar. En Francia, los sindicatos estaban prohibidos por la inseguridad que veían los gobiernos. Entre 1825 y 1847 detuvieron en torno a 200 obreros de media. La prohibición se mantuvo hasta 1864, cuando Napoleón III abolió las leyes restrictivas, siempre que fuesen temporal la asociación. En 1868 se autorizaron los sindicatos obreros de forma permanente. No fueron tolerados de forma legal hasta la Ley de Asociaciones de 1884. El movimiento sindical llegó a Alemania de forma más lenta con respecto a Francia e Inglaterra. Las asociaciones surgieron en la década de 1830, Federación de los Proscritos. Entre 1830 y 1848 las corrientes socialistas y comunistas tuvieron mayor eco en los obreros alemanes.
La Unión de Impresores de 1848 fue la primera asociación, pero con poco recorrido. Hasta 1860, todas las asociaciones obreras fueron ilegales. Las leyes francesas de libertad sindical influyeron en el gobierno prusiano y a partir de 1869 el gobierno alemán garantizó el derecho de los obreros a asociarse, a excepción de los trabajadores del campo, los marineros y los sirvientes domésticos. En Alemania hubo conexión entre el sindicalismo y la política, estuvo muy presente. Hubo tres tipos de sindicatos. Las uniones socialistas, las más numerosas e influyentes. Los sindicatos liberales deseo de imitar el modelo inglés, profesionalizado y apolítico. Y los sindicatos cristianos no cuestionaban el orden social y buscaban armonía entre patronos y obreros. El movimiento sindical fue tolerado de forma legal, no se produjo hasta 1918. El sindicalismo en España llegó más tardíamente con respecto a sus vecinos europeos y también se debió a que la industrialización fue lenta. Sí que se quedó localizada en ciertas regiones, como Cataluña, algunas comarcas valencianas, Asturias, País Vasco, donde había mayor industrialización. En Italia, la zona de Milán, el Valle del Po o Turín. En España, los primeros movimientos obreros imitaron el ludismo, sucesos de Alcoy en 1821 o en Barcelona en 1835. Pero ya en 1840 se creó la Asociación de Protección Mutua de Tejedores de Algodón, que 2 años más tarde tuvo 50.000 afiliados. Durante las décadas de 1840 y 1850 hubo numerosos conflictos laborales, pero no fue hasta la Revolución de 1868 cuando el movimiento obrero adquirió cierta importancia en el seno de la Primera Internacional, cuya sección española llegaba apenas a los 40.000 afiliados. Aunque el derecho de asociación fue autorizado por primera vez en 1869, y en la Constitución de 1876, el reconocimiento pleno no se produjo hasta la Ley de Asociaciones de 1887, momento a partir del cual se desarrolló plenamente el movimiento sindical en España. En el caso de Italia, las luchas sindicales tuvieron su inicio en las huelgas del textil entre 1864 y 1877 y fueron desarrollándose en el tránsito del siglo XIX al XX, momento en el que las luchas obreras se generalizaron por todos los países europeos y también en América. En España y en Italia llegó más tarde, pero al final, poco a poco, el sindicalismo tuvo un papel muy importante. Y con ello hay que comentar que lo que buscaban los trabajadores eran sus jornadas, su vida, su trabajo, para tener una serie de leyes que pudieran los gobiernos atender a todos los trabajadores. Y con ello finalizo. Comento que tengo el grado de historia. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.